Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Imaginaos por un momento que aceptáis una invitación para cenar con uno de los hombres más deseados del mundo, disfrutáis de una velada mágica en Madrid, llena de risas y complicidad, pero al día siguiente, en lugar de despertar en un sueño, os encontráis inmersas en una auténtica pesadilla digital llena de amenazas y odio. Esto es exactamente lo que le ha sucedido a Lorena Ramiro, la joven influencer española que ha pasado de ser una desconocida para muchas a convertirse en la protagonista absoluta de la prensa del corazón tras su encuentro con el actor turco Can Yaman. Hoy os traigo todos los detalles, las confesiones en televisión y la verdad oculta detrás de esas fotos que han dado la vuelta al mundo, porque créanme, queridas amigas, esta historia tiene muchos más matices de los que se ven a simple vista y hay declaraciones que os van a dejar con la boca abierta. Todo comenzó en la noche madrileña, bajo las luces de un conocido restaurante, donde las cámaras captaron lo que parecía ser una velada inofensiva pero cargada de química. Can Yaman, nuestro querido galán que se prepara para brillar en el prestigioso escenario de San Remo y que está inmerso en el rodaje de Sandokan, decidió hacer un hueco en su apretada agenda. Pero no fue una cena cualquiera. Las imágenes corrieron como la pólvora por las redes sociales, mostrando a un Can relajado y a una Lorena sonriente. Sin embargo, lo que nadie sabía hasta ahora es lo que realmente ocurrió entre plato y plato, y sobre todo, lo que pasó después de que se pagara la cuenta. Lorena ha decidido romper su silencio, y se ha sentado en el plató del programa La Volta Buona, presentado por Caterina Valivo, para contarnos su versión de los hechos, y sus palabras, lejos de calmar las aguas, han avivado el fuego de la especulación. Lorena, con una sinceridad que ha sorprendido a muchos, ha descrito al actor turco de una manera que nos hace suspirar. Según sus propias palabras, Can no es solo esa figura imponente que vemos en las pantallas, es un hombre súper normal, un auténtico caballero que se preocupa en todo momento por hacer sentir bien a su acompañante. Ella misma confesó ante las cámaras que, aunque entiende que lo veamos como una estrella inalcanzable, en las distancias cortas es una persona humilde, y, atención a este dato, tremendamente divertido, capaz de hacer miles de bromas durante la cena. Me lo pasé muy bien, no puedo decir otra cosa, aseguró la influencer, dibujando un retrato de Can Yaman que nos confirma porque nos tiene a todas enamoradas. Pero, amigas, aquí es donde la historia se pone interesante, y donde la presentadora Caterina Valivo, con muy buen ojo, intentó rascar un poco más. Cuando le preguntaron directamente si había surgido la chispa, si había algo más que una simple amistad, Lorena optó por jugar al despiste, pero con una respuesta que dice mucho más de lo que calla. Si te invita a cenar, es que hay conexión, afirmó, dejando claro que no fue un encuentro fortuito. Y añadió una frase que ha disparado todas las alarmas: lo dejo a la imaginación de cada uno. Es algo privado entre él y yo, y prefiero que se quede así. ¿No os parece que esa discreción a veces confirma más que un sí rotundo? Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para esta joven de 22 años. Lo que debería haber sido el recuerdo de una noche bonita, se transformó en un calvario. Lorena reveló, visiblemente afectada, que ha sido víctima de un ataque feroz por parte de un sector de los seguidores del actor. Y no hablamos de simples críticas, hablamos de amenazas serias hacia ella y su familia, comentarios tan duros que ni siquiera se atrevió a reproducir en televisión. Es tristísimo ver cómo la admiración por un ídolo puede tornarse en toxicidad cuando se olvida que los actores tienen derecho a una vida privada. Lorena tuvo que salir a defenderse en sus propias redes sociales, recordándonos a todos que es una mujer joven, soltera y libre, y que tiene todo el derecho del mundo a disfrutar de la vida sin tener que pedir perdón por ello. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto y que añade un toque de misterio y romance a este asunto. El periodista Javi Hoyos reveló que la cena no fue a escondidas. Estaban a la vista de todos en el restaurante salvaje, sin ocultarse, lo que demuestra que Can no tenía nada que temer. Pero lo más jugoso vino cuando le preguntaron a Lorena si veríamos más de esta pareja, quizás acompañándolo a San Remo.
Su respuesta fue cauta. Soy joven, disfruto del momento, no sé ni qué haré mañana. Pero, y escuchad bien esto porque es la clave, cuando le insistieron sobre qué pasó después de la cena, ella fue contundente. No fue solo una cena. Hablamos. Pero por respeto a él y a mí, no quiero añadir nada más. Y para rematar, confirmó que Can Yaman sabía perfectamente que ella estaba en el plató de televisión contando su historia. ¿Sabía el que venías aquí? Le preguntaron. Sí, lo sabe, respondió ella. Esto nos deja con muchísimas incógnitas. ¿Estamos ante el inicio de un romance que se consolidará entre España e Italia? ¿O fue simplemente una noche de pasión y conexión entre dos personas solteras que decidieron disfrutar del momento? Lo que está claro es que Lorena Ramiro no es una chica más en la lista. Es una mujer con carácter que no se ha dejado amedrentar por las críticas y que ha sabido defender su verdad. Mientras tanto, Can sigue centrado en su carrera, pero ahora sabemos que, entre guión y guión, tiene tiempo para citas que, como dice Lorena, son más que una simple cena. Seguiremos muy pendientes de cada movimiento, porque si algo nos ha enseñado el mundo del corazón, es que donde hubo fuego, y en este caso parece que hubo bastante, siempre quedan cenizas, o brasas dispuestas a arder de nuevo. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Creéis que hacen buena pareja, o es solo un amor de paso? Y es que, pensadlo bien, al final del día lo único que realmente deseamos todas nosotras es ver a nuestro Can feliz y tranquilo. ¿A que sí? Da igual si encuentra esa felicidad en los brazos de una influencer española, o si decide seguir volando solo un tiempo más. Lo importante es que, entre tanto rodaje duro y físico para Sandokan y tantos compromisos internacionales, encuentre un refugio donde ser el mismo, ese chico súper normal y bromista que Lorena nos ha descrito con tanto cariño. A mí personalmente, me da la sensación de que Madrid le sienta de maravilla. Tiene un brillo especial en la mirada cada vez que pisa suelo español. Quizás nuestro país no sea solo un lugar de trabajo o de paso, sino el escenario de su próximo gran capítulo personal. Por ahora, nos quedamos con la intriga, con esa sonrisa pícara que no se le borra, y, sobre todo, con la valentía de Lorena al dar la cara ante las críticas. Quiero que me digáis abajo, en la cajita de comentarios, vuestras teorías más sinceras, porque ya sabéis que me encanta leeros y debatirlo todo con vosotras como si estuviéramos tomando un café. ¿Será este el romance definitivo del 2026, o solo una bonita anécdota de verano en pleno invierno? El tiempo lo dirá, y yo estaré aquí, al pie del cañón, para contároslo todo al detalle. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.